que es el presidente de la Federación Agraria Argentina, y él se llama Carlos Achetoni. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Vamos a, como hicimos la última vez que charlamos de cuestiones del sector agropecuario y eso, yo hace un ratito empecé el programa, Carlos. Y como es un programa de actualidad periodística, empecé dando análisis de lo que creo que le sucede al gobierno, las palabras de ayer del presidente Alberto Fernández en cuanto a cuando recrimina al sector agropecuario con el tema de, no liquidan las divisas. Ahora, lo que yo también decía es que el lunes 11 de julio, el ministro Julián Domínguez decía esto, que a mí me parece interesante, que vos lo escuches, así a partir de ahí comenzamos a charlar. ¿Te parece, Carlos? Sí, sí. Escuchemos a Julián Domínguez a ver qué decía hace nada, el 11 de julio. Tranquilo, se van a liquidar en los próximos 3 meses 7 millones de toneladas de soja y se va a anticipar 6 millones de maíz. Dólares va a haber para esta economía, para que esta economía funcione. Va a haber dificultades, pero el campo va a liquidar, tranquilo. Muy bien. Tranquilo, y por Dios, hay que transmitirle serenidad a la gente. En los momentos de dificultades tenemos que estar con la cabeza tranquila resolviendo los problemas. Vos estás tranquilo, ¿no, Carlos? Sí. Bien. La pregunta sería... No, ¿Cómo? Qué lástima que no lo escucha el presidente al ministro. Sí, el problema es que es un tanto irrisorio, porque si hay algo que sabíamos los argentinos... y bueno, nosotros hacemos periodismo general, pero nosotros sabíamos que la Argentina en el segundo semestre tiene carencia de dólares. Nosotros sabíamos desde febrero que hay un conflicto, suba de energía, suba de cereales por la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo puede ser que hace 2 semanas atrás el ministro de Agricultura diga tranquilo, nosotros no tenemos que desesperanzar al pueblo argentino, el campo va a liquidar? Y después sucede lo que sucedió en estos últimos días y las palabras ayer del presidente. ¿Cómo explicas todo esto en tu mente? Yo creo que están tratando de buscar un culpable en otro sector, como siempre. No reconocer las culpas, las responsabilidades que tienen y que en este caso son muy fuertes. Obviamente que hoy por hoy el productor que vaya a liquidar es porque tiene un calce de pago de deuda y no porque tenga una intención, porque está despavorida la gente. Ha aumentado en 15 días prácticamente 100 pesos el dólar blue y en un mismo día quizás ha aumentado 20, 30 pesos. La verdad que se resguarda aún perdiendo, porque la soja no es que esté en su punto óptimo, sino que ha bajado $100 de los mejores valores, y aún así el productor se resguarda en lo que tiene, en su moneda dura, que obviamente la considera mucho más valiosa que convertirla en pesos y no tener que hacer, que invertir. Es una cosa lógica esta, y es lamentable que le impriman una responsabilidad que no tiene, pero no nos sorprende porque si en el primer semestre, en donde el agro liquidó más de 25.000 millones de dólares, comparativamente con el primer semestre del año pasado, que fueron 14.000, casi 15.000, fue mucho más, y aún así y no los pudieron anticipar y solucionar como correspondía con el problema energético. Y hoy, que en el segundo semestre se preveía que iban a tener menos liquidación por una cuestión lógica, el problema lo iban a tener, pero no porque el campo esté preparando un golpe o una desestabilización o lo que quieran decir, sino porque se está resguardando y está haciendo lo que hizo siempre, liquidar de acuerdo a los gastos. Carlos, yo igual en este contexto tengo datos de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios que al 29 de junio, a fin del mes pasado, el sector industrial y exportador había adquirido 19 millones de toneladas de soja, cuando al cierre del año pasado estaban en 23 millones de toneladas de soja. Le pedimos a la audiencia disculpas, pero bueno, hay que fijar los datos con números. Y lo que sí quería preguntarte es, también hay un movimiento de cierta retención por parte de la liquidación de divisas, porque si vos tomás en cuenta la producción de soja del año pasado, eran
44 millones de toneladas. 44 millones de toneladas, y el porcentaje comercializado del año de este año es de 44%, cuando a esta altura en el año pasado ya se había comercializado el 51%, o sea que hay una retención por parte de lo que sería la producción de soja en la República Argentina en este primer semestre, en la cosecha gruesa. Sí, hay una situación que es la que hace que la gente se retenga eso. Hay una cosecha fina que no se está preparando una campaña como correspondería, y esto hace de prever que en diciembre no va a haber una gran afluencia de recursos, y entonces lo primero que hace el productor es resguardarse, ir viendo o midiendo los pasos para gastar menos. ¿Qué es lo que hay que hacer cada vez que hay una situación así? El gobierno debería tomar nota de lo que hace el sector agropecuario, que gasta lo que tiene y lo trata de cuidar para no gastar y quedar desfasado o con deuda. Pero ¿por qué crees que el ministro Domínguez se mostraba hasta hace un par de semanas atrás tan seguro en la convicción de que el sector agropecuario y el campo iba a liquidar, como en este corte de audio que escuchábamos al principio de la entrevista? Porque si no hubiese pasado toda esta corrida, esta inestabilidad, esta incertidumbre, porque a ver, convengamos, es re fácil señalar al silo bolsa, al productor. Yo quisiera ver cualquiera que tenga dólares, a ver si tiene ganas de ir a venderlos ahora. Seguramente que no. Seguramente que si no tiene que hacer un gasto puntual, no lo hace. Y es eso lo que está sucediendo. Lo que dijo Domínguez, sin una incertidumbre cambiaria tan fuerte como la de las últimas 2 semanas, era lógico que iba a ir siendo así, iba a irse liquidando de acuerdo a las necesidades de inversión. También tengamos en cuenta que al tener este problema con los dólares para importar y no tener la posibilidad de comprar los insumos como corresponde, también hace de que si no hay posibilidad de comprar un repuesto, de comprar un fertilizante o de invertir en alguna maquinaria, y obviamente que hay menos liquidación, porque ¿qué hacemos con lo liquidado? ¿En dónde lo calzamos? ¿En dónde lo invertimos? Carlos, ahora vos sos el titular de la Federación Agraria Argentina, ¿no? Que pertenece a la mesa de enlace conjuntamente con Coninagro, con CRA y con la sociedad rural. Otro dirigente importante del sector es Gustavo Idígoras, que es el presidente de la Cámara de Exportadores de Cereales, Ciará, y él ayer, o antes de ayer, dijo que en los silobolsas hay cerca de 14.000 millones de dólares sin vender. Y acá hago la diferenciación que ayer Alberto Fernández vuelve a no hacer con los diferentes campos que son el campo de la República Argentina. Me parece que estos 14.000 millones de dólares que no liquida, lo que para Alberto mal diciéndolo de manera no oportuna, el campo, en realidad son el problema de siempre, ¿no? El problema de las grandes cerealeras, de Cofco, de Cargill, de Dreyfus. ¿Qué opinión tenés sobre esto? Y eso a nosotros nos molesta de sobremanera, porque en estos últimos días, o los últimos 2, trascendió de que iban a ser un dólar campo, un dólar soja. En los días anteriores trascendía de que querían bajar 10 puntos las retenciones, como ya hace 2 años atrás bajaron un 3% las retenciones. La verdad que es injusto, y es una coyuntura y se convierte en una timba, ya no en un país serio, porque necesito, te bajo y te doy la oportunidad, y ahora es darle la oportunidad al que concentró, al exportador, al gran productor que tuvo las espaldas, pero al pequeño le cobraron el 33, hubo una disparidad cambiaria tremenda, y esto debería ser una política de Estado, pero estructural, no coyuntural, porque si no, como digo, se transforma en una timba y entonces ahí todos especulan a ver en qué momento le dan los dividendos a los sectores concentrados del gobierno. Sí, y bueno, Silvina Batakis está viajando hoy a la noche hacia Washington. Tenemos una economía auditada por el Fondo Monetario Internacional. Si va a haber medidas, yo considero que las medidas van a ser a su regreso.
de la reunión con Kristalina Georgieva, con dirigentes del Fondo Monetario Internacional, en una economía que está auditada, que es la economía de la República Argentina. A la vuelta, ¿ustedes ya están teniendo algún tipo de, como integrante de la mesa de enlace, de comunicación con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez? ¿Ustedes consideran que en esta próxima semana, desde qué visibilidad vos considerás que se puede llegar a desobturar este cuello de botella? Porque en definitiva tienen que liquidar las divisas, porque si no va a ser cada vez peor el contexto, y esto lo digo por parte también del sector agropecuario, que como decías vos no le sirve para nada este contexto, y obviamente de la administración de Alberto Fernández. Sí, yo creo que alguna acción se debe hacer, pero en el sentido de no de agitar las aguas y enfrentar a distintas capas sociales o irresponsablemente decir que puede haber derramamiento de sangre. Yo creo que debe haber un consenso, una responsabilidad que es la que le pedíamos el 13 de julio a toda la clase política, como para generar las condiciones para que se aquiete el mercado, para que comience a haber algo de certidumbre y de confianza, y por ende hacer las medidas correspondientes para que se pueda seguir pensando en producir. De esta manera, la verdad que no se puede seguir pensando en producir y también tener la responsabilidad necesaria para entender de que lo que se produce es parte de la propiedad privada y cada uno la maneja y decide en el momento oportuno que le hace falta, porque si no estaríamos violentando los ahorros de cualquier ciudadano de la Argentina. La mesa de enlace está tan lejos de la mirada sobre este problema que ha tenido el ministro Domínguez diciéndonos tranquilo, el campo va a liquidar. Con el gobierno, ¿no? La mesa de enlace. ¿Cómo crees que está posicionada en la mirada con el gobierno? Porque si es la mirada que tenía de esta realidad el ministro Domínguez diciéndonos tranquilo que liquidan, y sucedió lo que sucedió, ¿en qué lugar está parada la mesa de enlace en realidad con este hecho de los problemas de este último tiempo? No, la mesa de enlace viene mirando la misma situación que estaba observando Domínguez. Que si había condiciones y que no hubiese pasado todo lo que ha pasado en estos días, que ha cambiado, hasta incluso si le preguntan a Domínguez seguramente que tenga otra visión ahora, pero estábamos viendo eso, de que íbamos a un proceso tranquilo, de mucho cuidado obviamente, porque nada sobra, y si hay complicaciones para traer insumos, para comprar combustible, todo se mide, todo se va dando de acuerdo a la certidumbre que haya de posibilidades de producción, pero nos encontramos con esto que obviamente nos hizo cambiar la mirada y que creo que lo mismo le debe haber pasado al ministro. ¿Estuvo lindo el show de Diego Torres el otro día en la rural? No sé, porque yo no he asistido. Pensé que estabas ahí como titular de la mesa de enlace. ¿Te parece oportuno que haya sucedido ese festejo en este contexto? La verdad que para todo hay momentos, ¿no? Hay gente que uno en un día sábado le toca andar por las rutas y ve gente que está vacacionando, si cada uno hace lo que en las circunstancias económicas le permite, y la verdad que a la rural le permite. Lo que dejo entrever es que a la rural le permite. No, la rural ha proyectado, ha diagramado una expo y la está llevando adelante. La verdad que por ahí las situaciones complejas que vive parte de la sociedad no deben opacar la posibilidad de que tengan otro. Si no, no habría ningún evento, no habría nada. Carlos, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo y buen fin de semana. Bueno, muchas gracias igualmente. Gracias. Quien está hablando con nosotros será Carlos Achetoni, quien es el presidente de la Federación Agraria Argentina, mendocino él, y uno de los representantes de la mesa de enlace
que en estos últimos años son las entidades que con mayor asiduidad, sabiendo que el campo es más grande que esa mesa de enlace, pero son los dirigentes que con mayor asiduidad visitan Balcarce 50 o el Ministerio de Agricultura y hablan o con Alberto Fernández o con Julián Domínguez.